Buenos días a todos, quien les habla en esta oportunidad, Yasmerlin Quevedo. En el día de hoy nos encontramos en un debate para conocer e interpretar un poco el estatus familiar, junto con mis compañeras Yanieli Díaz, Yerlian Lutrilla, Yelenia Ramírez, Ana Santiago y Marian Simancas. Hablemos un poco sobre el tan mencionado estatus familiar, que es uno de los atributos de lo que es el contexto de la persona en Roma, partiendo de que los romanos no veían la familia como nosotros en la actualidad. Para ellos no era importante el tema de la consanguinidad, debido a que ellos veían la familia como una estructura que iba a determinar el estatus de una persona, para saber así pues el punto de sus derechos y sus obligaciones como tal. Tenía una estructura simple donde se encontraba el pater de familia, que era el líder de la familia, es decir, el que dirigía el hogar, y todos los que se encontraban dentro de este contexto, como los hijos y la esposa, formaban parte del domus, que era el espacio donde el pater de familia ejercía su poder. Cuando hablamos de la familia es importante hablar del parentesco. Para los romanos ellos miraban en el grado de potestad que podía tener el pater familia sobre la persona en sí misma. Para ellos, el parentesco era pertenecer al domus, donde tenemos el parentesco cognaticio, que es el parentesco del hecho de compartir sangre, y el parentesco agnaticio, que es cuando el hijo legítimo sale de la potestad del pater de familia o del domus para unirse a otra, como en el caso de la emancipación. Cuando hablamos del parentesco cognaticio, es el parentesco natural, que los romanos, más allá de esto, comprendemos que las madres no podían ser pater familia, ya que la sociedad romana pues podría considerarse como machista, y las madres o las mujeres en sí tenían ciertas limitaciones. Es interesante ver cómo, a pesar de que un hijo se casara, seguía bajo la potestad del pater familia, y ya que era él quien administraba todo. Cuando hablamos de las líneas de parentesco, en el grado ascendente encontramos a los abuelos y los padres. En el grado descendiente encontramos lo que son los hijos y los nietos y la extensión que a este le sigue. Y en el lado colateral, las personas de una misma ascendencia, como por ejemplo los hermanos. Otro término importante conocer es cuando hablamos de las personas Siu Iuris, son las personas dentro del derecho romano tenían plena capacidad jurídica, sin limitaciones, y las personas alieni iuris eran los que se encontraban bajo la potestad del pater de familia, y pues tenían su capacidad de actuar limitada. El Siu Iuris es el pater de familia, mientras que el alieni iuris son los hijos de los esclavos, y algunos consideran que la esposa del pater familia son parte del alieni iuris. Los hijos de los esclavos son parte de la familia, y los esclavos como tal son parte de la familia, pero no están dentro del domus. Además de ello, en el caso de los esclavos existía la dominica potesta, que tenía que ver con el dominio del dueño frente a un esclavo. Hablemos un poco sobre la situación de la mujer casada en Roma, que no era plenamente siu iuris ni alieni iuris, es decir, se encuentra en una categoría intermedia, y al momento de que una mujer decide casarse, ella puede elegir quedar bajo la potestad del padre natural, el que sería su suegro, o bajo la potestad de su marido. Y comprendido así, la mujer podrá convertirse en siu iuris, pero no debía estar bajo la potestad de ninguno de ellos. Y no podría ejercer la patria potestad de ninguno de sus hijos, ya que esta está reservada para el pater familia. Ok, estaré siguiendo lo que mi compañera Jasmelin estaba exponiendo, aportando sobre la situación o cómo cambiar la situación dentro de la familia. Una persona podía cambiar la situación dentro de la familia cuando, a partir del Ius Civili, y más específicamente el Capitis Minutio, cuando se caía en esclavitud o cuando se cometían delitos, o también cuando una persona era prisionero de guerra. También se podía caer en capitis minutio cuando esta persona abandonaba la familia, ya sea para vivir individualmente o para unirse a otra. Las familias de Roma eran grandes y el mayor poder lo tenía el pater familia, que podía hacer lo que quisiera. El estudio de las capacidades legales. El sus iuris tenía la capacidad plena sobre todo, incluso podía vender a sus hijos si él lo creía necesario o si él lo quería, y los alieni iuris tenían una capacidad limitada. La esposa, ¿qué papel tenía la esposa? La esposa tenía una posición privilegiada, podía en algún momento no ejercer la parte potestad de sus hijos, y aun cuando ella se separara de su marido y ella se volviera sus iuris, no podía adquirir de nuevo la capacidad o la patria potestad de sus hijos. ¿Qué es la patria potestad? En la actualidad la patria potestad es el poder que se le otorga a los padres para manejar los asuntos civiles y para manejar el comportamiento o hacerse responsable de sus hijos, ¿verdad? Este poder anteriormente se le quitaba a los padres o a la madre a los padres cuando se divorciaban. Actualmente no es así. Los padres se pueden divorciar y pueden seguir teniendo la patria potestad de sus hijos.
Es muy importante tener la visión de entender la visión de los romanos en cuanto a la patria potestad, puesto que primeramente los padres tenían todo el poder sobre sus hijos, es decir, con respecto al pater familia, si ellos querían venderlo, podían hacerlo. También podemos considerar que la patria potestad no se extinguía o no era una causal de extinción cuando los hijos cumplían su mayoría de edad, anteriormente llamado vitalicia, puesto que la patria potestad se extinguía simplemente cuando el hijo moría o cuando se daba o se vendía a otras personas. En un principio Roma tenía este extremismo de la aplicación de la patria potestad, el poder paterno. Cuando se instala el cristianismo en el imperio se fue suavizando de tal manera que un pater familia podía tener la patria potestad de sus hijos durante toda la vida, independientemente si adquirían matrimonio. O sea que el matrimonio, como acá en Venezuela, extingue la patria potestad, siendo las mayores de 16 años pueden emanciparse al momento del matrimonio. Allá no se podía hacer eso, incluso como les dije anteriormente, la patria potestad se extinguía al momento de la muerte. Ok, ¿cómo se adquiría la patria potestad? Primeramente, dentro de un matrimonio legítimo y segundo, por la adopción. Hablar sobre quiénes pueden adoptar. No pueden adoptar las mujeres porque se trata de crear la patria potestad que no reside en las mujeres, es una facultad única de los hombres. No pueden adoptar tampoco los castros porque no pueden procrear la adopción que por ellos se hiciera no cumpliera el requisito de imitar la naturaleza. No pueden ser adoptados quienes pueden ser legitimados, es decir, los hijos naturales que no son concebidos en concubinato, porque se produciría una opción entre la legitimación y la adopción, que no son ambas fuentes de la patria potestad. Los libertos no podían ser adoptados sino por el amo que los hubiera mantenido y que en la calidad conservaba sobre ellos el patrono. Se le explica así fuera porque la otra suerte del adoptado quería sometido dos poderes contrapuestos como serían los del patrono y el adoptante. Clase de adopción. La adopción puede ser agorración o adopción. Previamente, como tal, la agorración es la adopción de las personas suis juris. Primitivamente, la agorración se hacía por los comicios, pero no se sabe claramente cuál era el procedimiento. Se supone que el padre concurría a los comicios, manifestaba allí su deseo de arrogar a una persona quien presentaba su consentimiento y entonces los comicios aprobaba. Es aceptable esta teoría porque las peticiones que hacían los comicios solo podían hacerse por el rey o por el pontífice máximo, que lo era el rey en los primitivos tiempos, por medio de una rogación o adrogadito. De ahí el nombre de agorración. Entonces sería el sumo pontífice quienes harían el drogadicto o el padre. Luego de la drogación, habría sido una ley lo que se aplica porque iba a suprimir un pater, crear la patria potestad. Con su consecuencia pasaría el patrimonio del drogado al arrogante. Hay quienes creen pues que los comicios presentaban su aprobación y otros creen que solo se trataba de dar conocimiento al pueblo de la creación de este vínculo. Desaparecidos los comicios en ese tiempo del imperio, la agorración se hizo por escrito del príncipe y tenía todos los caracteres de la ley. Las condiciones para que se efectuara por este modo era que el arrogante no tuviera descendencia legítima y que la arrogación fuera de utilidad para el arrogado. La patria potestad se extingue por la muerte del pater familia cuando el padre pierde la ciudadanía romana, como también por caer en esclavitud o por adquirir otra ciudadanía. Hay una forma que aplica que en los mismos jueces de esa época para dar ese efecto de la patria potestad y es conocido como la emancipación. Y la misma es un acto por el que el padre de familia libera al hijo de su potestad para hacerle el sui iuris y para emancipar al hijo se utiliza también el recurso de la triple venta y esta es autorizada por las 12 tablas.
Por otro lado, tenemos cómo está constituida la familia romana. Esta está constituida no solo por los padres, hijos y parientes, sino que también forman parte de ella todo lo que están abajo de la autoridad, incluyendo los esclavos. Por ejemplo, uno de los primeros casos que nos encontramos es que las personas se convertían en esclavos cuando tenían un tipo de deuda y el dueño podía reclamar legalmente para que ese se convirtiera en su esclavo y pagara con sus servicios. Y en el caso contrario, podía demostrar una persona que estaba como esclavo y tenía la condición de persona libre. ¿Cómo se conforma la familia a través del matrimonio? Para los romanos eran muy distintos los matrimonios. ¿Por qué? Porque realmente era una situación de hecho, es decir, iba más a lo que hoy suponemos nosotros, como el concubinato, no la relación formalmente conocida, aunque reconocida. Debían cumplir con un proceso previo, pero ese proceso realmente era la formalidad adicional, lo determinante para los romanos, debido al carácter moralista y ritualista. La historia romana también se forma sobre la base del machismo. Pero no existían situaciones en las cuales los hombres consentían a las mujeres, negociaban situaciones porque simplemente existían soldados que ante temor constante de perder la vida en una guerra, ellos llegaban a ese tipo de acuerdo. Por ejemplo, ellos consolidaban a una mujer en el matrimonio, ellos compensaban a esa mujer por complacer ese deseo. Solo ese deseo de moralmente haber estado casado, así sea por un periodo de tiempo corto. O los romanos decían que podía contraer matrimonios quienes tuvieran el derecho de hacerlo. En clase, los ciudadanos romanos y los extranjeros privilegiados, como los latinos. El concubinato en la antigua Roma. En Roma existían varias formas para darse el concubinato. En primer lugar, si la unión no cumplía con las formalidades del matrimonio, que era ser ciudadano romano o ser un latino privilegiado. En segundo lugar, se habla de concubinato cuando se da en personas con parentesco, como padres e hijos o hermanos. Y también existía el concubinato cuando se daba en personas de clases sociales diferentes. ¿Cómo se expresaba el concubinato del matrimonio en Roma? En primer lugar, tenían que ver si las personas eran sui iuris o alenis iuris. El sui iuris es cuando no estaba sometido a la potestad de nadie, y el alenis iuris era cuando los padres eran los que manifestaban esta voluntad independientemente si los hijos estaban o no de acuerdo con el hecho de matrimonio. Sin embargo, cuando se instauró el cristianismo en el Imperio Romano, se le daba un poco más de importancia a las partes involucradas. Gracias. ¿Cómo se extingue el matrimonio? Lo primero que podemos pensar por lógica es la muerte de alguno de los contrayentes. Obviamente, si no están en las partes, pues no existe, sobre todo en este plano terrenal. Ahora bien, el consentimiento era puro simple, pues Roma tenía una particularidad, que la mujer no estaba amarrada al hombre, y no era que se casaban para siempre. Cualquiera de las partes, en cualquier momento, podía manifestar la voluntad de romper ese vínculo. Desde este punto de vista, aunque vivieran en el mismo techo, pero cuando las partes se separaban, cada uno se iba a una vivienda distinta. Por lo menos uno de los constituyentes se alejaba del lugar que tenían construido en común. Entonces, aquí se hablaba de divorcio como tal. Entonces, el divorcio que conocemos actualmente deriva de esa idea de divorcio que tenían los romanos. Cuando el matrimonio en términos generales se da con la mano, es decir, con mano, quiere decir que jurídicamente esto tiene un efecto automático. La esposa va a pasar a ser como si fuera legalmente una hija de su esposo. Y respecto a sus hijos, a esa esposa iba a figurar como una hermana. Una armada anaticia, hermana anaticia, estar casada con el hombre, pero legalmente figurar o parecer, o me traten legalmente como si fuera una hija y hermana. Así sucesivamente se hace una cadena. ¿Qué es el Magnus o qué entendemos por este? Presta atención. Por el Magnus se entiende como la potestad que establecía el derecho civil que ejercía el pater de familia sobre la esposa, en virtud en la cual la mujer entraba a formar parte de la familia agnática de su marido, como si fuera su hija de familia, quedando en consecuencia bajo la absoluta dependencia del pater de familia, o como si fuera esta un alien iuris del jefe de familia, dejando de pertenecer a su familia agnática originaria. El usus es el método más antiguo para establecer esta figura y se establecía por el simple transcurso del tiempo. Existen otras dos autoridades, la
a las que podía encontrarse sujeta un alin iuris. Estas son el manus y el mancipium, que si bien fueron frecuentes en los primeros siglos de Roma, en el derecho justiniano no tienen ninguna relevancia y se hablan de ellas como meras referencias históricas. En los primeros siglos de Roma, esta institución del manus estuvo siempre ligada a la figura del matrimonio, siempre se llevaba a cabo conjuntamente con él, pero a partir de la legislación de las 12 tablas, el matrimonio podría celebrarse con magnus o en ausencia de este establecimiento del magnus, o se hacía sobre 3 procedimientos distintos, los cuales eran el usus, el conferratio y el consectio. El usus era el más antiguo y se establecía por el simple transcurso del tiempo. Si el marido vivía interrumpidamente con su mujer un año, éste le daba el derecho de ejercer el magnus sobre ella. Si la esposa quería interrumpir este plazo, tenía que esperar 3 noches consecutivas fuera del hogar conyugal, permaneciendo entonces en la casa paterna como motivo de la celebración del rito doméstico. En cambio, el conferratio era llevado a cabo única y exclusivamente por los patricios. Consistía en una ceremonia de carácter religioso, anexo al matrimonio, celebrándose con grandes solemnidades y ante testigos. El consectio era la forma más usual entre los romanos para establecer el magnus. Consistía en una venta ficticia por el pater familia del futuro marido, siempre y cuando se trate de un sui juris y lógicamente sujeta a la tutela perpetua, y sería el tutor el que tendría que llevar a cabo este simulacro de venta. En todos los matrimonios en los que se hubiera celebrado conjuntamente con la figura del magnus y fuese cual fuese de los 3 medios señalados anteriormente, la mujer entraba a formar parte de la familia del marido en calidad de hija. Esta figura, debido a la calidad de hija, en lo que quedaba, la mujer podía extinguirse de la misma manera que se extinguen las patrias potestad, en los casos que se diese la existencia de la disolución del vínculo matrimonial por medio del divorcio, sería necesario terminar con la figura que ocupa. Muchas gracias. La devolución de los bienes totales que al divorciarse la sociedad conyugal han de ser del marido o sus herederos a favor de la mujer o de los suyos. Puede haber dote y no proceder la restitución de la misma. Por premorir la mujer, instituir a esta al marido como heredero o legatario de la dote, en que se produce una extensión por confusión de derechos. De la restitución puede exigirse del marido o de sus herederos apenas sea disuelto el matrimonio, quede anulado. En cuanto a los bienes muebles o inmuebles de la dote, en estimadas sobre el dinero, bienes fungibles y valores públicos, en todo en que en parte no existen al divorciarse de la sociedad conyugal. El marido o sus cohabitantes disponen del plazo de 1 año para la restitución, disuelto o no nulo el matrimonio. Desde ese instante, disuelto o no nulo el matrimonio. Desde ese instante al de la restitución total, el marido y los suyos han de abonar a la mujer o derecho habientes el interés legal de lo que deben pagar en dinero, más el del importe de los bienes fungibles y los valores públicos, salvo convenciones, la restitución de los bienes que no existan en la actualidad de la dote inestimada se hará por los que hayan sustituido o por equivalente el dinero. No entra en la cuenta de la restitución el hecho cotidiano de la viuda con todo lo que constituya, pues eso y los vestidos y ropas de uso pertenecen por derecho especial a la viuda. La restitución de 2 o más dotes se hará con bienes que existan la respectiva procedencia, pero de no alcanzar el caudal inventario se atenderá para el pago a la prioridad en el tiempo donde el principio jurídico se refuerza para evitar las ventajas que el ser la última esposa significa siempre para pequeños manejos a su favor. ¿Cuál fue el régimen de Justiniano ante el dote? Justiniano se complementó con la de las donaciones nupciales, que el marido debe prometer a la mujer como aportación en compensación del dote, y cuyo fin consiste en afianzar el mantenimiento de su esposa en condición de inviudez.